Padre, gracias por esta mañana, gracias por darnos la oportunidad de estar en este lugar, Señor. Gracias por la libertad que tenemos de abrir tu palabra y sentarnos a los pies del crucificado, Señor. Te suplicamos que tu Santo Espíritu hable a nuestra vida, Señor. Que al finalizar este tiempo cada uno de nosotros haya recibido de ti lo que nuestro corazón, lo que nuestro alma, lo que nuestro espíritu necesita, Señor. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ok, comencemos por la primera parte, ¿verdad? Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Esta es una información histórica. Es decir, esta información sirve para ubicarnos en la historia, en un tiempo específico de la historia. Lo que leemos sobre Jesús, sobre la vida de Jesús, pues es un evento histórico que se puede colocar en la historia, ¿verdad? Es un evento real, un suceso que aconteció y entonces se puede ubicar en la historia. Quizás una de las preguntas importantes que uno debe hacerse al leer este pedazo donde dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, uno debía preguntarse, ¿cuál Herodes? ¿Cuál Herodes para poderlos ubicar, verdad? Los Herodes existieron desde aproximadamente el año 44 antes de Jesús hasta el año 93 después de Jesús. En todo ese periodo hubieron Herodes. Y en la Biblia aparece Herodes el Grande, Herodes Arquelao, Herodes Antipa, Herodes Filipo, Herodes Agripa I y Herodes Agripa II. Y hay otros también. O sea, salen un montón de Agripas, de Herodes ahí. Y en la Biblia están bien ubicados, ¿verdad? Está este Herodes Agripa, que fue el que mandó a la cárcel a Pablo. Al fin, capítulo 26, 27, 28 de Hechos, ¿verdad? Ahí aparece este Herodes. Está el otro Herodes que se llenó de gusanos, ¿se acuerdan? También en Hechos, uno que se llenó completamente de gusanos, porque lo adoraron como Dios y él se sintió como Dios, se llenó de gusanos en el momento. Está este otro Herodes Antipas, que es famoso porque fue el que decapitó a Juan el Bautista. También está aquí bien enumerado. También está otro Herodes el Grande, que es del que está hablando aquí. Ese Herodes el Grande es el que está relacionado en la historia de la Navidad. Ya, aquí está hablando de este Herodes el Grande. Entonces se puede ubicar bien. Y cuando dice que fue rey de Judea, esa es una información importante, porque Herodes el Grande fue el único Herodes que fue rey en toda la tierra de Judea. De ahí todos los demás fueron tetrarcas en porciones nada más de Israel. No fueron Herodes en todo el territorio, únicamente este Herodes el Grande fue entonces rey de Judea, en todo el territorio de Judea. Entonces, esa es la posición histórica. Lo podemos ubicar ahí geográficamente, en el tiempo. Luego dice que en ese mismo tiempo, dice, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Entonces está Herodes y dice que en ese mismo tiempo había un sacerdote que se llamaba Zacarías de la clase de Abías. Siempre que nosotros escuchamos la palabra o este título sacerdote, a mí me parece que a veces nosotros no logramos entender bien lo que el sacerdocio es en la Biblia, ¿verdad? Aquí en la Escritura. Entonces, siempre que se habla de un sacerdote, uno podría preguntarse, ¿cuál era la función de un sacerdote? Y entonces uno ya puede ir amarrando las ideas. Bueno, la función, yo sé que ustedes lo saben, pero se lo vamos a decir. La función de un sacerdote es ser intermediario, un mediador entre Dios y los hombres.
No, ¿verdad? Es un mediador entre el hombre y Dios. En ese orden. ¿Ok? Voy a repetirlo. Un sacerdote es un mediador entre el hombre y Dios. Es decir, el sacerdote por eso entraba a un lugar, porque en ese lugar se encontraba con Dios. No podía entrar cualquier hombre. Entonces mediaba entre un hombre, entre el ser humano pecador y el Dios que es eterno. Esa es la función del sacerdote. Representa al hombre delante de Dios. Por eso es que él ofrecía todas estas ofrendas, para ser aceptados por Dios. Si pensamos, por ejemplo, en la otra palabra que creo yo que también da problema, otro título que da un poquito de problema para entender realmente lo que es la función del profeta. ¿Cuál es la función del profeta? Aquí no se menciona, ¿verdad? Pero ¿cuál es la función del profeta? Bueno, sí van a aparecer un par de profetas aquí, pero ¿cuál es la función del profeta? Es la función del sacerdote inversa. Si la función del sacerdote es representar al hombre delante de Dios, la función del profeta es presentar a Dios delante de los hombres. Ahí está la diferencia. Por eso es que un profeta, si en la antigüedad, si este decía algo y no se cumplía, ¿qué le pasaba? Lo mataban a pedradas. ¿Por qué? Porque estaba mintiendo, decía que venía representando a Dios y era falso. Por eso era ejecutado. Entonces el profeta representa a Dios frente a las personas, pero el sacerdote representa al hombre delante de Dios. Y entonces en esta narración que acabamos de leer, la mención de este sacerdote es de mucha importancia, porque Dios Lucas aquí comienza a hablar de que Dios va a obrar una reconciliación entre el hombre y Dios. La sola mención del sacerdote tiene que llevarnos a ese pensamiento, que Dios va a obrar una redención. Y el anuncio del que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Dios ha decidido venir a buscar a los hombres. Esa reconciliación que es promovida por Dios es de lo que se está hablando aquí. Cuando uno ve, por ejemplo, el nombre de Zacarías aparte, en el significado del nombre de Zacarías, que a mí me parece que los nombres en la Biblia tienen un peso muy especial, pero el nombre de Zacarías es bien especial porque el nombre de Zacarías significa Jehová se acordó, o Jehová se ha acordado. Jehová se ha acordado. ¿Y de qué se acordó Jehová en el tiempo del nacimiento del Mesías? Del pacto que hizo con Abraham. La primera promesa que aparece en Génesis 3:15, del pacto que le hizo a los padres de la fe, del pacto que hizo con David. Entonces se acordó de esto, es una expresión que significa que el tiempo ha llegado. Zacarías significa eso, Jehová se ha acordado. Si vemos el nombre de Zacarías separado, como digo, pero vemos la raíz del nombre, tiene dos raíces. Una raíz es seker, que es memoria. Seker es un sinónimo de memoria. Y la otra palabra, o la otra raíz del mismo nombre Zacarías, es sacar, que significa se ha acordado. Él se ha acordado literalmente. Entonces de ahí es que el significado del nombre Zacarías es eso. Jehová se ha acordado. ¿De qué? Pues de la promesa de salvación que había hecho o que ha hecho en la antigüedad. Dios se ha acordado de sus promesas de pacto. Es básicamente lo que el nombre de Zacarías significa. Entonces en este contexto, el nombre de él ya tiene información para nosotros de los sucesos que van a acontecer en ese periodo de tiempo específicamente. ¿Ok? El tiempo ha llegado de la restauración del ser humano pecador. El tiempo había llegado
El tiempo ha llegado de la salvación de un mundo que está perdido, que es básicamente lo que Jesús dice. Aquí en esta porción hay otro tema interesante, porque dice que este Zacarías, este sacerdote, dice que era de la clase de Abías. Era de la clase de Abías. Y si vemos aquí una vez más, si vemos el nombre de Abías aparte, Abías significa Jehová es Padre. Jehová es Padre. Y tiene otra figura interesante esa palabra, porque significa Jehová es cuidadoso. En el entendido de que todos los padres hacen eso, ¿verdad? ¿Un padre qué es lo que hace? Cuidar o proteger. ¿Qué cuida? ¿Qué protege? Pues protege a la mujer, cuida a su mujer y protege a sus hijos, protege a la familia. Ya ese es básicamente lo que eso significa. Entonces, el nombre de Abías es eso, Jehová es cuidadoso o Jehová es Padre. Ahora, la palabra aquí donde dice de la clase de, él era de la clase de, es una palabra, en hebreo esa palabra también, bueno, lo vamos a ver en las dos, en hebreo y en griego, porque creo que ahí se entiende mucho de lo que estamos hablando. Dice que este sacerdote, Zacarías, era, dice, de la clase de Abías, de la clase de Abías, de la clase, esa palabra en hebreo es mishmerit. Mishmerit es una forma de referirse a la familia. Es decir, cuando dice de la clase de, nosotros podríamos ponerle del orden de o de la rotación de, refiriéndose a una familia. ¿Ok? En griego, que es como aparece aquí, la palabra es genos. Y ahí se entiende mejor, porque la palabra genos es literalmente el linaje o descendencia o familia. Entonces, cuando dice de la clase de, se está refiriendo a una familia. Es decir, Zacarías era de la familia de Abías, es lo que dice. ¿Capiche? Zacarías, el sacerdote Zacarías, era un descendiente de la familia de Abías, del sacerdote Abías. Eso es lo que dice, ¿ok? Lo único que ha sido puesto como de la clase de, porque, déjeme explicarle esto. El sacerdocio en Israel, en el templo, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, estaba dividido en 24 familias. ¿Verdad? O sea, todo lo que se hacía dentro del templo era ejecutado por 24 familias. Algo así, pensemos en una iglesia. Y vamos a decir, ¿verdad? Los Rivas van a ser los encargados de repartir café. Ya, es una función. ¿Okay? Entonces va a venir un hijo de los Rivas y va a decir, tal persona pertenece a la familia Rivas. Y todo el mundo sabe, son los que reparten el café. Así estaba dividido. Otro era el que barría, otro era el que llevaba, algo de eso vamos a ver la otra semana, otro era el que llevaba el incienso, otro era el que llevaba las ofrendas, otro llevaba los panes, pero estaba dividido en 24 familias. ¿Ok? Entonces, antes de seguir hablando de esto, ustedes se acuerdan que los sacerdotes en Israel solo podían ser descendientes de Aarón. ¿Se acuerdan? Eso está en la Biblia, ¿ok? No me lo estoy inventando. Solo podían ser descendientes de Aarón. Y Aarón tuvo 4 hijos. Y de los 4 hijos, 2 de ellos se murieron quemados porque ofrecieron fuego extraño. Se quemaron. Entonces solo le quedaron 2. Eleazar y Tamar. De esos 2 hijos de Aarón, que donde está la línea sacerdotal de todo el Antiguo Testamento, Eleazar era una tribu o era una familia, un clan bien grande. Y Itamar, el clan era pequeño. Entonces, de esos 24 familias sacerdotales, están formadas de descendientes de Eleazar y descendientes de Itamar. 16 familias pertenecen a Eleazar y 8 familias pertenecen a Itamar.
Y este Abías que se menciona aquí, era la octava familia. ¿Ok? ¿Se acuerdan haber leído eso en la Biblia? No, ok, vamos a leerlo. Busque el primer libro de Crónicas. El primer libro de Crónicas, el capítulo 24. Primer libro de Crónicas, capítulo 24. Si usted lo lee todo, ahí está eso. Pero yo solo le quiero leer una porción. Bueno, déjeme leerle algo. Capítulo 24 del primer libro de Crónicas. Dice que también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, entonces Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Verso 3, y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Abimelech de los hijos de Itamar, los repartió por turnos en el ministerio. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, lo que yo les expliqué. Y dice, y los repartieron así: de los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, 8. Lo que yo les dije, ¿verdad? Luego dice el verso 5. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y dice, y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey David y de los príncipes, y delante de Sadoc, el sacerdote, de Abimelech, hijo de Abiatar, de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. Es decir, iban una por una, ¿verdad? Entonces dice, pero era suerte. Escogían uno de cada uno y tiraban la suerte y ahí salía quién era. Y ahora mire lo que dice el verso 7. Dice, la primera familia sacerdotal tocó ahí está el nombre. La segunda le tocó a Gedalías. En el verso 8 dice que la tercera le tocó a Arín, la cuarta a Seorín. Y dice el verso 9 que la quinta le tocó a Malquías, la sexta casa sacerdotal, familia sacerdotal, o clase sacerdotal, o orden sacerdotal, le tocó a Mijamín. Verso 10, mire cómo dice el verso 10, que la séptima le tocó a Cos, y la octava le tocó ¿a quién? A Abías. Eso es de lo que está hablando Lucas. Que hubo un sacerdote de nombre Zacarías, de la clase o de la familia de Abías. Aquí hay otro detalle, solo esto, no voy a profundizar mucho en esto, pero mire la novena clase, ¿cómo se llamaba? La novena clase se llama Jesúa. Jesúa es la raíz del nombre Jesús. Y es interesante porque Juan el Bautista entonces es sacerdote de la clase de Abías. Y después que dice que él es padre. Pero luego está la siguiente clase, que es la clase de Jesús, que es Jehová salva. ¿Será casualidad que pasó en ese mismo orden? No, no es el mismo, no es casualidad. Dios lo tiene bien, todo está en la Biblia, todo está ahí porque tiene un significado. Entonces, ya sabemos de dónde sale esto de lo que está hablando el libro de Lucas, ¿verdad? Zacarías pertenecía entonces a la familia del sacerdotal de Abías, de las familias que dividió, de las 24 familias que David puso para el servicio del templo, ¿ok? Entonces, ¿qué más dice el texto? ¿Qué más dice el texto? Dice que su mujer, la mujer ¿de quién? De Zacarías, ¿verdad? La mujer de Zacarías, dice, era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Elizabeth es un nombre interesante porque significa Dios es mi plenitud.
¿Ya? Eso significa ese nombre. Dice, Dios es mi plenitud. Entonces, aquí hay algunas cosas que quiero señalar en esta porción de este verso. La mujer del sacerdote Zacarías dice aquí que ella era descendiente de familia sacerdotal también. Ahí dice, ¿verdad? Era de las hijas de Aarón, dice. Quiere decir que era hija de sacerdotes. Entonces, aquí hay un detalle interesante, porque Zacarías, es decir, el sacerdocio no obligaba al sacerdote a casarse con una hija de familia sacerdotal. O sea, el sacerdote se podía casar con cualquier mujer con tal que cumpliera ciertos requisitos, ¿verdad? Dentro del sacerdocio, que fuera una mujer virgen, y un montón de cosas, ¿verdad? Pero no estaba el hecho de que fuera hija de sacerdotes. Eso no era un requisito. Sin embargo, aquí dice que este sacerdote Zacarías, se casó con una mujer que había sido criada en una familia de sacerdotes. ¿Y por qué eso es importante para que aparezca aquí? Pues aparece, es importante, ¿verdad? Si aparece aquí, es porque es importante. Es decir, ¿por qué es importante? Es importante porque Elizabeth entendía lo que significaba, es decir, una mujer criada dentro de una familia sacerdotal, entendía el compromiso que esto significaba. Entonces, el hecho de que Zacarías se casara con una hija de sacerdotes tiene un principio para la vida del creyente. Tiene un principio para la vida de cualquier cristiano. Un principio que aprendemos. Aparte de lo que tiene que ver con ellos directamente, ¿verdad? O sea, ¿qué podemos decir de ellos así directamente? De que esta pareja, Zacarías y Elizabeth, pues eran personas comprometidas al llamado sacerdotal, ¿verdad? Eso es lo que uno puede ver así de entrada. Es decir, repito, aunque las leyes sacerdotales no obligaban a Zacarías a casarse con una mujer criada con todos los valores de una familia sacerdotal, pues él escogió una, y eso habla muy bien de él, casarse con una mujer que entendía el sacerdocio. ¿Qué hubiera pasado si él se casaba con una mujer? ¿O qué le pasaba a cualquier sacerdote que se casaba con una mujer que no sabía ni jota de la vida sacerdotal? Así de entrada, sin que Dios nos hable, sin estudiar un seminario. Sabemos que lo que le iba a pasar es que le iba a complicar la vida de entrada, ¿verdad? Porque había que instruirla, entonces no sabía nada de lo que el llamado tenía que ver. Entonces, esta parejita, los padres de Juan el Bautista, que después lo vamos a ver, pero esta parejita actuaban y miraban lo que Dios decía de algo para su vida. O sea, estaban enfocados en los asuntos de Dios, los dos. Así que Zacarías hizo una buena elección, pues es lo que quiero decir. Pero ¿cómo podemos aplicar esto a la vida del creyente? ¿Cómo aplicamos eso, ese compromiso de esta pareja a la vida del creyente? Yo personalmente creo que hay tres áreas de la vida del creyente en la que es bien fácil notar si uno tiene un compromiso real con Dios o no. ¿Ya? Creo que hay más de tres áreas, pues, pero yo pienso que hay tres áreas donde es más fácil ver esto. La primera área, déjeme se la menciono rapidito. La primera área en la que yo creo que un creyente demuestra que está comprometido es primero con quién se casa. Segundo, dónde trabaja. Y tercero, quiénes son sus amigos. Esas tres áreas sirven para decir qué tan comprometido está un cristiano con los asuntos de Dios. Así de simple. Pues yo puedo decir misa y puedo lo que sea, pero si un cristiano se casa, ¿con quién se casa?
dónde trabaja y quiénes son sus amigos, hablan de que con qué seriedad ve los asuntos de Dios. ¿Ya? Aquí en este caso específicamente está hablando del matrimonio, específicamente del matrimonio. Entonces dice, estamos hablando de una pareja, pues del matrimonio. Entonces, creo yo que hablemos solo del matrimonio, no de las otras dos áreas, porque eso es lo que dice aquí. A nosotros los cristianos, Dios nos da una orden bien clara, que nosotros no nos casemos con un inconverso. Punto. Esa es una orden bíblica para el creyente. La mayoría de nosotros no nacimos creyentes. Yo no nací creyente. Entonces, esto es para los creyentes. Un creyente, un cipote creyente, pues no se debe casar con un inconverso porque es una orden. La Biblia dice, claramente, dice, no os unáis en yugo desigual. Punto. Y uno dice, sí, pero no, ese lo interpreta. No, eso no es ninguna interpretación, eso es literalmente lo que está hablando. Fíjese todo lo que ese texto dice, déjeme leerle lo que todo este texto dice. Después de decir, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, hablando del matrimonio, dice, ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? O sea, un creyente y un no creyente. Luego dice, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Un creyente y un no creyente. Luego dice, ¿qué amistad hay entre Cristo y el diablo? Creyente y no creyente. Y para terminar de amolar, el siguiente verso dice, ¿qué concordia, qué comunión, qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Ahí está bien claro. O sea, es una orden para nosotros los creyentes. Para un cristiano es que no forme un hogar con un inconverso. Ahora, creo yo que donde la mayoría de creyentes fallan en esta orden es porque ven con mucha ligereza lo que la Escritura dice. La Biblia dice esto, pero yo me voy a casar con este, aunque este sea más hijo del diablo que quién. No importa, pues. Entonces, ahí se ve la ligereza. Ahí se ve la falta de compromiso con los asuntos de Dios. Se muestra poca convicción, porque por convicción es que yo, como creyente, me voy a pegar a un mandamiento bíblico. Es por convicción, es por lo que la fe dice a mí, la fe me dice dentro de mí. Esto es obediencia, esto es desobediencia, esto es aprobado por Dios, esto no es aprobado por Dios. El cristiano moderno, creo yo que el cristiano moderno tiene un bendito problema, y es que está más concentrado en sí mismo que en los asuntos de Dios, y ese es el problema. El cristiano moderno está más concentrado en sus asuntos, es decir, prioriza más sus propios intereses, mi felicidad, mis gustos, mi bienestar, lo que yo quiero, lo que me gusta, por encima de lo que Dios dice. Y por eso es que cuando le toca escoger pareja, no toma en cuenta a Dios. Por eso es que cuando le toca conseguir un trabajo, no toma en cuenta a Dios. Y por eso es que cuando escoge a sus amigos, tampoco toma en cuenta a Dios, porque no le importa, no tiene un compromiso real con las cosas de Dios. Y no estoy hablando de un cristiano, ni de dos, ni de tres, esto es la mayoría. Ahora, en el caso de esta pareja podemos decir que ellos eran un ejemplo a seguir en eso, en cómo escogieron su pareja, su matrimonio, aunque no estaban obligados. Zacarías no estaba obligado a casarse con una mujer criada con todos los estándares de una familia sacerdotal. Sin embargo, lo hizo. Eso habla muy bien de él. Eso habla muy bien de él. Zacarías, y yo quiero decir esto con mucha precaución, esta pareja no de balde fue considerada dentro del plan de la redención. No era cualquier pareja. Ahora, ¿quiere decir eso que las buenas obras nos acercan a Dios? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que esta pareja era fiel,
estaban comprometidos con los asuntos de Dios, eran justos y eran irreprensibles. Eso dice el verso 6. El verso 6, mire el verso 6 lo que dice. Dice que ambos, es decir, Zacarías y Elizabeth, dice, ellos, los dos, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eso es como que dijéramos, estos eran perfectos, ¿verdad? No, no es perfecto. Esa palabra no es perfecto. ¿Qué significa que eran justos? ¿Qué significa cuando la Biblia a nosotros dice, incluso a nosotros dice que somos justos? Él nos justifica. Entonces, ¿por qué dice que ellos eran justos en todos? Porque ellos, la palabra, cuando decimos que alguien es justo en la Biblia, lo que estamos diciendo es que esa persona entiende o tiene un verdadero compromiso con Dios, o entiende los asuntos de Dios y los pone en tal lugar que son importantes, lo más importante para su vida. A eso se le dice en la Biblia que es justo, es decir, que entendían que sus vidas eran útiles en las manos de Dios, no en las manos del diablo, pero en las manos de Dios. Entendían que hay algo mejor, hay algo, voy a decir esto es raro, ¿verdad? Algo más mejor. Ellos entendían que había algo más mejor que la vida terrenal. Algo que el creyente moderno no entiende. Por eso toma las decisiones que toma. Porque piensa que la vida es lo que está viviendo. No. Un justo, alguien que la Biblia llama justo es porque se enteró. Le contaron y se enteró, entendió que hay algo mucho más mejor que la vida terrenal. Y por eso toman esas decisiones. Y por eso decía yo, ¿cómo sabemos que estos eran, yo dije, comprometidos? A la Biblia dice que eran irreprensibles, como así literalmente, ¿verdad? La Biblia es la que dice que ellos eran comprometidos porque dice que eran justos y dice que andaban. O sea, caminar es una manera de vivir, ¿verdad? Andaban, dice, irreprensibles. Y dice en todos los mandamientos y obviamente en todas las ordenanzas de Dios. Y pregunta obligada, ¿verdad? ¿Qué es irreprensible? Otra vez, ¿qué es irreprensible? Perfectos, no. Irreprensible no quiere decir perfecto, como justo tampoco quiere decir perfecto. ¿Qué es irreprensible? Irreprensible es que cuando cometes un error, que lo vas a cometer, que los cometemos, pero cuando cometes un error, buscas y sigues lo que Dios dice en su palabra, con el propósito de solucionar ese error. Eso es irreprensible. Yo me equivoco y entonces busco para seguir la orden de Dios, para solucionar ese error que he cometido. A eso se le llama irreprensible. Irreprensible no es que no se equivoque. Irreprensible es que tiene un propósito, un deseo real de obedecer lo que la palabra de Dios dice. En otras palabras, irreprensible es no jugar a ser cristiano. Irreprensible es no jugar a tener una vida espiritual que no es real. Irreprensible es tomar en serio los asuntos de Dios. Eso es irreprensible. Eso es lo que esta pareja tenía. Por eso dice Dios que eran irreprensibles. Tomaban en serio las cosas de Dios. Tan en serio que el sacerdote, aunque no lo obligaron, buscó una esposa que había sido educada dentro de esos estándares también. Ahora, la pregunta obligada aquí es, ¿y nosotros? ¿Qué tan irreprensibles somos? ¿Qué hacemos cuando nos equivocamos? Buscamos la palabra de Dios para seguirla y ponerle un punto final al error utilizando la Escritura. ¿O busco la Escritura para justificar mi desobediencia? Porque también pasa eso. El cristiano normal hace eso. Busca la palabra, pero para justificar el error. No para solucionar el error. El poco interés del creyente moderno se ve porque prefiere vivir una vida desordenada, una vida no enderezada.
prefiere vivir sin tomar en cuenta muchos de los mandamientos de Dios. Y yo repito esto, lamentablemente, eso es lo que está pasando en nuestros días. No quiero decir que en el pasado no pasó, quizás sí, pero yo no viví allá. Y lo que yo veo es hoy, ¿verdad? Lo que pasa en el presente. El cristiano común no tiene seriedad con los asuntos de la palabra de Dios. Y antes de que usted me vaya a decir, no, el hermano se puso demasiado, hoy se puso demasiado espiritual, ¿verdad? Le voy a poner 4 ejemplos para que usted se dé cuenta la simpleza, la ligereza con la que el cristiano ve los asuntos de Dios. Cuando usted ve a un cristiano casándose con un inconverso, ¿sabe por qué es? Porque ve con simpleza los asuntos de Dios. Cuando usted ve a un cristiano con vicios, ¿sabe por qué es? Porque ve con simpleza los asuntos de Dios, no le importan, no tiene ningún compromiso real. Un cristianismo light, un cristianismo casual. Cuando usted ve a un cristiano con hábitos mundanos, ¿sabe por qué es? Porque ve el cristianismo, la palabra de Dios, no la ve con seriedad. Esa es la razón. No hay otra razón. La razón es, cuando usted ve un cristiano mundano, es porque no ve con seriedad las cosas de Dios. Cuando usted ve un cristiano que se siente más cómodo en un ambiente con inconversos que con cristianos, pues eso es antinatural, pero eso pasa. Cristianos que se ven más, viven su vida de lunes a sábado, más cómodos, felices de la vida, pero más en un ambiente de inconversos que en un ambiente de iglesia, es porque no tienen compromisos reales con la palabra de Dios. Es porque ven la Biblia con demasiada ligereza. Son lo que se ha llamado en los últimos días, se ha llamado cristianismo light, suave, ligero, sin ningún compromiso. Casuales, ¿verdad? Sí, casuales. Por eso es que el domingo pasado, por ejemplo, aquí se hablaba, no yo, ¿verdad? Pero se hablaba de una reunión de pastores donde los pastores dijeron, vamos a salir. Estaban en una conferencia de pastores. Vamos a salir. ¿Y a qué salieron? A fumar. Y se quedó, dice el hermano, con la boca abierta, ¿verdad? ¿Y qué está pasando aquí? ¿Sabe qué es eso? Es poco compromiso con las cosas de Dios. Yo mencionaba 3, pero por supuesto hay mucho más que eso, ¿verdad? Volviendo al texto. Esta era una pareja muy especial. Una pareja muy especial. Justos, irreprensibles. Pero tenían un problema, dice la Escritura, ¿verdad? Dice, no tenían un hijo. No tenían un hijo. Y además, dice el texto, que ya estaban viejos. No tenían un hijo. Dice, el verso 7, dice, pero no tenían hijo. No dice hijos. No tenían hijo. Y alguien podría decir, o sea, de que si tenían hijas. No, por eso dice, porque Elizabeth era estéril. O sea, no tenía ni hijo ni hija. No tenía ni uno. Era estéril. Y dice, y ambos eran ya de edad avanzada. Entonces, ¿cuál era el problema real aquí? ¿Que estaban viejos? No, el problema era que era estéril. Ahora, eso de la esterilidad en una mujer, pues lo de la edad, digamos que era el plus, el agregado del problema, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos la Biblia, en la Biblia es interesante porque hay un montón de mujeres que han sido estériles en la Biblia, ¿verdad? Un montón de mujeres. Pero, en fin, queda claro que esta pareja, pues tenían el deseo, ¿verdad?, de tener un hijo, toda mujer puede tener, todos padres pueden tener ese deseo, ¿verdad? Pero aquí pasa algo muy especial, porque el nombre de ella significa Dios es mi plenitud.
pero ella no tenía hija. Y usted puede pensar, por ejemplo, en Sara, la mujer de Abraham, en Rebeca, la mujer de Isaac, en Raquel, la mujer de Jacob, en Ana, la mujer de Elcana. No tenían, fueron mujeres estériles, pero que solo cuando Dios actuó en sus vidas pudieron tener hijos. Entonces ese es un dato interesante. Ese es un dato interesante porque uno puede decir con mucha claridad que sin la gracia de Dios, sin la providencia de Dios, sin la ayuda de Dios, sin la intervención de Dios, pues no hay esperanza. Pero que cuando Dios interviene, entonces hay esperanza, hay redención. Dios, esto es interesante, ¿verdad? Porque la vida sin Él es incompleta, pero la vida con Él siempre estará completa. La vida con Él siempre estará completa. Solo Dios puede llenar el vacío de nuestras vidas. Solo Dios puede darnos sanidad espiritual, sanidad de la que usted quiera, emocional. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede restaurarnos completamente, aparte de los problemas que se puedan tener. Por eso no se nos debe olvidar el nombre de ella. Jehová es mi plenitud, mi plenitud. Aunque falte algo, y esto creo que debe quedar bien claro, que aunque falte algo o nos falte todo, con Dios y para Dios, todo es posible. Esto no es positivismo. Esta es la promesa del Dios eterno, que nos concentremos en Él. En esta pareja, cuando Dios va a actuar en ellos, es decir, cuando Dios actúa en ellos, a pesar de su edad, a pesar de la esterilidad de la mujer, Dios demuestra o va a demostrar en los próximos versos que miremos más adelante, Dios va a demostrar su poder, Dios va a demostrar su gracia, su amor, Dios va a demostrar que en Él y solo en Él lo imposible es posible. Cuando nosotros hablamos de la fe, estamos hablando de eso, de cómo en Dios lo imposible es posible. Fíjese que de acuerdo al texto verso 7, dice, ambos eran ya de edad avanzada. Entonces, humanamente, aparte estéril, ¿verdad? Humanamente hablando, esta pareja, aunque eran irreprensibles, eran justos, no había posibilidades, humanamente hablando, no había ninguna posibilidad de que pudieran llenar el anhelo de su corazón de ser padres. No había, humanamente hablando. Ese Dios es el mismo Dios en el que nosotros creemos. No es otro Dios, es el mismo Dios, no ha cambiado. Es el mismo, con el mismo poder, con el mismo amor, con la misma misericordia. ¿Qué es lo que ha cambiado? La gente, el compromiso de la gente es la que ha cambiado. Pero Él no ha cambiado, es el mismo Dios. Él sigue siendo el mismo, Él sigue siendo el Dios de lo imposible, el Dios que hace caminos donde no los hay. Ese es el Dios al que nosotros venimos a adorar, a buscar, del que estamos aprendiendo, no de otro Dios, de ese mismo Dios. Y repito, esta pareja, humanamente hablando, ya no había posibilidades, no había forma de que ellos encontraran una salida. Pero en Dios siempre hay una salida. Dios siempre tiene una salida para las cosas. Cuando parece que no hay nada que hacer, en ese momento nuestro gran Dios puede obrar de manera milagrosa. Aunque la gente diga que no hay, Dios tiene el poder para actuar. ¿Cuál es nuestro trabajo? No buscar a Dios por esas cosas, sino por quién es Él. Como lo dijo Habacuc, voy a terminar con esta parte. Busquen Habacuc, con eso vamos a terminar. Busque Habacuc, por favor. Habacuc capítulo 3.
Y yo he escogido esta cita, pero cualquier cita usted puede escoger. Cuando aquellos iban, cuando el pueblo de Israel iba huyendo de Egipto, ¿a dónde estaban? ¿Dónde estaban? Estaban frente al mar, ellos de frente al mar, y detrás de ellos un ejército que los iba a matar. Y en el último momento, ¿Dios qué hizo? ¿Qué hizo Dios en el último momento? Abrió el mar y salvó al pueblo de Israel. En el último momento. Ese es el Dios en el que nosotros tenemos. ¿Qué espera Él de nosotros? Que no lo busquemos por lo que Él puede hacer. Él tiene el poder para hacer todo, para dar vida donde no la hay, para hacer caminos donde no lo hay, para dar opciones donde no las hay. Cuando todo está negro, dice la Escritura que Él es la luz. Yo he escogido esta cita, pero hay cantidad de citas que usted puede escoger. Aunque la vida se le ponga negra, no deje de ver lo único que debe ver. Es al dador de la vida, al Dios eterno. Él ha prometido no dejarnos solos. Él es el Dios que nunca olvida sus promesas. Él es el Dios que debe ser nuestra plenitud, porque Él es lo que llena realmente al ser humano. Habacuc capítulo 3, el verso 17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, aunque no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Esa es la razón por la que nosotros tenemos que poner nuestros ojos no en nuestros problemas, no en nuestras dificultades. Esa es la razón por la que debemos de agarrar con seriedad todos los asuntos de Dios. Con seriedad todos los asuntos de Dios, porque fuera de Él no hay esperanza. Necesitamos agarrar con seriedad la vida cristiana, todos los asuntos de Dios. Todos los asuntos de Dios. Pónganse en pie, vamos a orar.